gusto saludarte y en este momento sobre todo platicar contigo en Martes de Derecho Familiar, con este equipo que nos da soporte para que podamos estar en comunicación con la licenciada Itzia Ordóñez, que está aquí para informarnos, para también contestar tus dudas, y el equipo Arturo Cervantes, Chuy Preciado, Donají Castro, que están atentos a poder hacer de este programa un regalo para ti. Bienvenido, yo soy Patti López Ramos en este Martes de Derecho Familiar. Itzia, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Y el tema de hoy se refiere a qué hacer ante un despido injustificado. Primero tendríamos que entender cuándo es un despido injustificado y cuándo es justificado también, porque muchas veces como trabajadores desconocemos de las leyes del trabajo, de la ley del trabajo, y también como patrones a veces tampoco hacemos los despidos de acuerdo a esta ley. Y para eso, Itzia, pues te vamos a exprimir de conocimiento, queremos que nos informes y sobre todo desde las partes básicas. ¿Te parece bien? Bienvenida. Sí, claro que sí. Y cuéntame, ¿cuál es la diferencia entre un despido justificado y uno injustificado? Mira, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, la ley es muy clara y establece los parámetros cuando un despido es justificado y cuando un despido es injustificado. La ley dice que un despido injustificado es cuando, sin incurrir en alguna de las faltas que la ley señala o sin que el trabajador de algún motivo, el patrón decida rescindir la relación laboral o dar por terminada este tipo de relación entre un obrero y un patrón. Ese es un despido injustificado. Por el contrario, un despido injustificado es cuando el patrón incurre en alguna falta de las que están previstas por la Ley Federal del Trabajo, entonces se da por terminada la relación. Bien, entonces, redondeando un poco, o sea, la ley manda. Si sí, está claro. Dentro de la ley. Exactamente. Las causas del por qué pueden despedirte, pues ahí no hay... Sí, mira, por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo establece que si el trabajador se ausenta durante 3 días consecutivos de su labor de trabajo, entonces puede incurrir en un despido justificado por parte del patrón. Okay. Un despido injustificado sería, por ejemplo, que el trabajador falte un día por cuestión médica y el patrón, debido a eso, decida terminar la relación laboral. Bien, y seguramente tú que nos estás escuchando, puede que estés en alguna situación, ya sea de empleado o de trabajador, y comunícate con nosotros al 3122-1190, al 3647-1883, línea nacional sin costo 01800-727-5420, en el chat en www.radiomujer.com.mx, en el WhatsApp 333-822-3208. Tenemos muchas formas de que te comuniques para que sigamos platicando con Itzel. Todavía tenemos tiempo en este bloque de los despidos. Entonces me decías, uno es, si faltan 3 días. Sí, esa es una de las causas por las cuales el patrón puede terminar la relación laboral. ¿Y el patrón tiene que hacer algo? ¿Tiene que hacer una... Según la ley, el patrón tiene que entregar al trabajador una notificación de despido. Sin embargo, en la práctica o en la vida cotidiana podemos ver que eso no es muy común. Normalmente el patrón simplemente decide terminar la relación laboral con el trabajador y en dado momento se lo comunica. Pero, por ejemplo, si falta una vez sin justificarse, ¿el patrón tiene que levantar un acta administrativa o no necesariamente? No necesariamente. Lo que sí puede hacer el patrón es solicitarle que exhiba un justificante médico que sea de una dependencia de gobierno, en este caso pues del Seguro Social, ya que es responsabilidad del patrón tener inscrito o dado de alta al trabajador en el Seguro Social para que pueda recibir atención médica. Pero eso es, por parte del empleado, tiene que sacar esa justificación por parte. Sí, claro que sí. Cuando tú acudes al Seguro Social, el doctor que te atienda, él te tiene que dar una incapacidad. La incapacidad hay que entregarla dependiendo cómo se maneja la empresa, ya sea con el patrón o en este caso con recursos humanos. Ahora, en caso, por ejemplo, de que el trabajador sea despedido por alguna causa que no sea justificable,
La Constitución señala que el trabajador tiene derecho a que se le pague una indemnización de 3 meses, además de que se le tiene que pagar las prestaciones que son correspondientes por ley. En este caso hablaríamos, por ejemplo, de la prima vacacional, el aguinaldo que le corresponde, dependiendo del periodo que ha trabajado, si tiene alguna prestación extra como fondo de ahorro, etcétera, todo eso se tiene que pagar. Es el derecho que tiene el trabajador al ser despedido injustificadamente. A ver, entonces vámonos más despacio. Se le tiene que pagar la prima vacacional. Así es. ¿Y esa a cuánto corresponde? La prima vacacional es el 25%, se le tiene que pagar las vacaciones, o sea, es el 25% del pago correspondiente a las vacaciones. También se le tiene que pagar el aguinaldo y los días trabajados, más una indemnización de 3 meses. Es lo que prevé la Constitución. ¿Cuándo se da un despido Injustificado. Así es. Ok. Y entonces, hay algunas empresas, yo me acuerdo, yo hace muchos años, Itzia, trabajaba en recursos humanos, en un banco, no voy a decir nombre, bueno, además, aunque lo diga, ya no existe, donde cuando nosotros contratábamos a los trabajadores nos tenían que firmar una renuncia en blanco. Eso no se vale, ¿verdad? No, claro que no. De hecho, en el momento en el que tú firmas un papel en blanco, no solo te expones a perder derechos como lo son el pago de una indemnización en caso de que te despidan injustificadamente, también te estás exponiendo a que después en esas hojas en blanco te las puedan llenar y poner que el trabajador le adeuda al patrón alguna cantidad que se le prestó, o se puede utilizar la firma para hacer pagares falsos, notas, etcétera, por lo cual yo recomiendo que no firmen hojas en blanco. Pero de ninguna sí, bajo manera. Ninguna circunstancia, en ningún lugar. En este caso que yo les platico, era un formato de renuncia. O sea, nada más teníamos que poner nosotros la fecha, ¿no? Bueno, porque así lo pactaba el banco. Pero no, o sea, estaba lleno, no estaba completamente en blanco, nada más había que meter la fecha de la renuncia. Tampoco se puede firmar. No, tampoco. Bien, estamos hablando del despido injustificado. Ya tenemos preguntas. Dice Anónima. Hola, ¿cuáles son las pruebas para sustitución patronal? Estamos en una B laboral. Ahí estamos, se lo estoy leyendo directamente del WhatsApp. Lo voy a volver a leer para... Hola, ¿cuáles son las pruebas para sustitución patronal? Estamos en una B laboral, juicio laboral, pero ellos argumentan no conocernos como empleados, pero sigue siendo la misma dueña, solo con otro nombre, y el 75% de empleados que estaban antes. Trabajé 12 años. O sea, por lo que entiendo, nos está diciendo una persona anónima que está en juicio laboral. Lo que entiendo, diciendo, parece ser que el patrón está negando la relación laboral. Eso. En este caso, en la etapa de pruebas, bueno, mira, es muy importante que si tú vas a llevar un juicio laboral, contrates un abogado que sea especialista en la materia, porque de esta forma garantizas el éxito de tu trabajo. ¿Derecho laboral? Sí, en derecho laboral. Okay. Un especialista en derecho laboral. En este caso, durante el desahogo de pruebas, una de las pruebas que se puede ofrecer es una testimonial. En una testimonial donde tú presentas testigos idóneos que frente a la autoridad den su palabra bajo protesta de decir verdad y manifiesten que efectivamente existía la relación laboral. Entonces el patrón puede aparentar que no lo conoce. Como sí, dice. Claro que sí. Puedes acreditarlo con testigos o incluso si tiene gafetes, fotografías, algún tipo de algunas pruebas. Empresas los mandan a cursos, puede presentar cualquier documento que pueda ayudarle a comprobar la relación. Bien, estamos hablando de los despidos injustificados. Quédate con nosotros, pregunta y regresamos en el siguiente bloque en un momento. (4:20 de la tarde). Estás aquí escuchándonos, platicando también. Para hablar de qué hacer ante un despido injustificado con la licenciada Itzia Ordóñez de Derecho Familiar, martes. Y bueno, hoy nos toca también hablar de laboral, ¿verdad? Entonces, Itzia, tomando la cápsula que nos ofrece Don Ají en voz de Rosy Muñoz, y ya nos habías comentado que los derechos que tiene el trabajador, ¿sí?
¿Qué diferencia hay? Porque he escuchado finiquito y liquidación. Ok, mira, la diferencia es muy importante. A pesar de que estas palabras pueden sonar como sinónimos, realmente no son lo mismo. La población o las personas pueden creer que se refiere al mismo término, pero no es así. Un finiquito se refiere a el aguinaldo, por ejemplo, en dado caso de que se termine la relación laboral, lo que se tiene que pagar es el aguinaldo, las vacaciones, la prima vacacional, los días laborados y los días trabajados. Eso es el finiquito, ¿sí? La diferencia entre finiquito y liquidación es que en la liquidación, además de pagar las prestaciones más los días laborados, también se tiene que pagar una indemnización, que son los 3 meses. Entonces ahí radica la diferencia. Un finiquito solo son las partes que te corresponden como trabajador sin indemnización, mientras que la liquidación sí la contempla. Ahora, la liquidación también contempla que se pague la prima de antigüedad. Sí, para el pago de la prima de antigüedad tienes que caer en el supuesto de que tiene que tener el trabajador más de 15 años trabajados en la empresa, o en dado caso que se trate de un despido injustificado y se paga de prima de antigüedad, lo que se tiene que pagar son 12 días por cada año trabajado. ¿No tienen que tener 15 años? Sí. Si no, no. Así es. La prima de antigüedad se paga en caso de que el trabajador tenga 15 años laborando en la empresa y sea una renuncia o se termine la relación laboral, sí, porque el trabajador quiera terminarla. La prima de antigüedad también se paga cuando se trata de un despido injustificado. Ahí sí entraría en lo que es la liquidación. Bien. Pero en el finiquito no. Pero entonces la diferencia es los 15 años de antigüedad. La diferencia entre finiquito y liquidación es que la liquidación lleva una indemnización y el finiquito no. Y dentro de la liquidación hay que pagar la indemnización más la prima de antigüedad, siempre y cuando el trabajador tenga más de 15 años laborando o sea un despido injustificado. ¿Y cuando el trabajador renuncia? Cuando el trabajador renuncia, sí se le paga la prima de antigüedad, siempre y cuando tenga más de 15 años en la empresa. Mientras no tenga 15 años laborando, no se le paga prima de antigüedad, pero sí si él renuncia, sí se le paga su aguinaldo, sus vacaciones, la parte correspondiente a la prima vacacional, los días laborados, etcétera. Pero es aguinaldo y prima vacacional es acorde a lo que hayan trabajado en ese año. Sí, exactamente. Si tienen el año completo trabajado, pues se le paga el aguinaldo completo. Si no, se tiene que sacar un cálculo, normalmente el contador lo saca, donde se le tiene que establecer cuánto le corresponde de acuerdo al periodo trabajado. Si nada más trabajó, por ejemplo, de enero a marzo, no se le va a pagar el aguinaldo de 12 meses, sino el aguinaldo correspondiente a 3 meses, de acuerdo al salario que gane. Igual la prima vacacional, igual las vacaciones. Y en este caso, nos comentabas que, bueno, es por faltas injustificadas, donde no demuestran, son 3. ¿Qué otra causa se da para un despido injustificado? Otra causa de un despido injustificado es que se ponga en peligro, por ejemplo, la vida de algún trabajador, que el trabajador ponga en peligro la vida del patrón, o sea, violencia. Sí, violencia, que existan amenazas por parte del trabajador hacia el patrón o a su familia, y todo ese tipo de causales que están previstas en la Ley Federal del Trabajo. Bien. Tengo entendida que otra es si llegan alcoholizados o con Sí, claro, sustancias. Si llegan en estado de alcoholemia, usan sustancias tóxicas, tienen drogadicción, etcétera. Sí, porque luego el San Lunes es muy común, ¿no? Sí, que claro. Llegan de fiesta, se la siguen y llegan a trabajar. Entonces el patrón puede correrlos. Sí, si llegan en estado de ebriedad a trabajar, sí. Bien. Y estamos como de los dos bandos, ¿no? ¿Qué cosas se recomiendan para el patrón y qué cosas al empleado? Entonces, si llega alguien con alcoholizado o con efecto de droga, el patrón lo puede correr, pero de forma verbal o de qué o cómo lo corre. Mira, aquí la situación es que cuando se entrega tienes que notificarle al trabajador que lo vas a despedir, así lo marca la ley. Pues los parámetros son que le entregues una hoja donde se explique que las razones por las cuales se va a terminar la relación laboral. Como yo te comentaba, en la práctica no lo ves, entonces lo más común es que se corra al trabajador de forma verbal o mediante recursos humanos.
Si tú tienes un departamento de recursos humanos, ellos se pueden encargar de hacer el trabajo. Y ahí va a ser papelito habla. Sí, Es de mucho hecho mejor. sí, porque ahí el contador o los de recursos humanos tienen que hacerle las cuentas correspondientes de lo que le toca al trabajador recibir. Bien. Tenemos una llamada al aire. Ok. Tenemos una llamada al aire. Sí. Hola. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Háblame un poquito más fuerte. ¿Con quién tengo el gusto? Soy anónima. Ah, Anónima, perfecto. Estamos aquí para ti. Sí, gracias, muy amable. Lo que pasa que estoy hablando de una de mis hermanas, haga de cuenta, lleva a cumplir 17 años en una empresa, 17 años, pero lo que pasa que es muy trabajadora, la quieren mucho y todo, pero tuvo un accidente, o sea, no fue accidente, haga de cuenta que de lo mismo de su trabajo, se lastimó ya el huesito de la rodilla, total que de tanto y tanto me imagino, así comentaron los doctores, que por eso ahorita está mal de su rodilla. Entonces ya le dijeron que debería de renunciar porque si ya va a ocupar el otro pie, va a seguir, o sea, le va a poder pasar lo mismo que le está pasando con el que tiene ya enfermo. Bien. Entonces ella no sabe qué hacer porque ella dice, me quiere mucho mi trabajo y todo, dice, pero dice, me tengo que salir porque ya los doctores me dijeron que me pasó en un pie, me puede pasar en el otro, pero ella dice que ¿cuánto le correspondería, señorita? ¿En qué trabaja ella? Bueno, es una empresa de dulces. ¿Y la lesión que ella tiene o la enfermedad que tiene es generada por el trabajo desempeñando la actividad o es una enfermedad que ella tiene por otra causa? No, fue desempeñada por el trabajo, o sea, ella ocupa mucho el pie para lo que hace ahí, lo que desempeña ella. ¿Qué puesto tiene? No lo quiere decir al aire, pero es... Ok, mira, bueno, le hago esta pregunta porque es importante saber si la lesión o la molestia que tiene se generó con el trabajo o se generó por alguna otra causa. En este caso lo que yo le recomendaría es que ella acudiera al Seguro Social con un doctor para que pudieran realizarle una evaluación y con un dictamen que ya una autoridad en materia de medicina pueda emitir, esa la tiene que presentar con el patrón para que pueda, en dado caso que si la lesión fue causada por algo del trabajo, por estar utilizando su cuerpo con el trabajo, ella en dado caso sí puede pedir que se le genere una indemnización. Como en la Ley Federal del Trabajo hay una tabla y dependiendo cada lesión establece cuánto se le tiene que pagar al trabajador. Entonces, sí, mi recomendación sería no solo que vaya al doctor, sino que también vaya con un abogado para que el abogado le pueda orientar, porque es un caso muy específico, y se pueda dar una mejor solución a su situación y ella pueda tomar una decisión pues que sea consistente con el problema que tiene. Lo que pasa, señorita, que ya está en el seguro, es más, ya tiene casi 2 meses de incapacidad, ya en sus patrones están enterados de eso, y pues le dicen que la van a seguir apoyando si necesita más incapacidad, pero los doctores ya del seguro ya le dijeron eso, que no va a quedar al 100%, dice, pero si va a continuar trabajando ahí, va a ocupar el otro pie y puede sucederle lo mismo. Bien. Entonces, hay que puede... Regresamos. ¿Qué te parece si, siguiendo después del corte con tu llamada, sí, nos tenemos que ir a un corte y regresamos? Quédate aquí con nosotros, quédate en línea. Estamos de regreso, 4:34 de la tarde, con la licenciada Itzia Ordóñez en Martes de Derecho Familiar. Sí, estamos al aire. ¿Tiene alguna otra inquietud? Señora, ¿me escucha? Sí, la escucho, señorita. Pues nada más, o sea, necesita mi hermana, o sea, ir con un abogado para que le ayude, señorita, o como, no sé, no lo entiendo muy bien ahí. Sí.
Sí, mira, en este caso yo lo que sugiero es que ella vaya con un abogado especialista en la materia para que pueda darle seguimiento a su trámite y ya con una orientación específica pueda decidir ella, en este caso, si quiere renunciar o si va a tener ella que pelear una indemnización por parte de la empresa o del patrón debido a la situación que haya sufrido de menoscabo en su persona. Muchísimas gracias por su participación, por sus preguntas. Y pues muchísimas continuamos. Gracias, señorita, muy amable. Muchas gracias. Bien. Hasta luego. Hasta luego. Bien, Itzia, seguimos con el tema de el derecho del despido injustificado. Bueno, de derecho familiar, hablando del despido injustificado. Y bueno, estábamos también de las causas, que ya hablamos de algunas causas, que faltes más de 3 veces, que llegues con alguien alcoholizado, con drogas, que haya alguna situación de riesgo donde el empleado ejerza violencia entre sus compañeros, patrones. Que seas condenado a un delito, por ejemplo, también es otra de robes. las causas, así es. Uh-huh. Bien, y entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer en caso de que sea un despido injustificado? ¿Hacia dónde se dirige? Mira, en caso de que tú estés ante la situación de un despido injustificado, la autoridad competente para resolver sobre esta situación es la Junta de Conciliación y Arbitraje, dependiendo de la competencia que sea, ya sea la estatal o la federal. En este caso, lo que yo recomiendo a las personas que nos escuchan, si estás ante un despido injustificado, lo que tienes que hacer inminentemente es ir con un abogado. ¿Por qué? No para que demandes. Ir con un abogado no es el hecho de que vas a demandar a la empresa o al patrón. Ir con un abogado para que te pueda orientar respecto a tu situación. Todas las situaciones que de un despido injustificado son muy específicas y se dan en circunstancias diferentes a otras. Entonces un abogado tiene que realizar una evaluación sobre los hechos y poderte orientar específicamente de qué es lo que la ley garantiza y protege de acuerdo a tu situación. Es orientarse. Así es. Un abogado te puede dar una orientación, te puede explicar, te da una asesoría jurídica y ya con una asesoría tú puedes decidir si quieres renunciar o si estás, por ejemplo, ya en un despido injustificado, tú puedes decidir si aceptas en este caso tu finiquito o si vas a ir por un proceso laboral que sería una demanda. Bien, tenemos otra llamada, Itzia. Hola, bienvenida. Estamos aquí para ti. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo quisiera hacer una pregunta. Por ejemplo, cuando tú ya tienes mucho tiempo en tu empleo y por eso mismo no te atreves a renunciar, pero estás mal, te sientes mal y quieres renunciar, pero el trabajo es federal. ¿Qué estancia se puede acudir o es necesario que tengas que gastar en un abogado, cosa que no tienes? Porque cualquier abogado que tú contrates te va a cobrar por asesorarte cuánto te toca si tú renuncias, puesto que yo sé que nos han dicho que si renuncia uno, no le da ni un quinto, más que lo que la empresa le quiera dar, así tenga los años que tenga, hablando de 20 y tantos años trabajando para la misma empresa. Bien, esa sería mi pregunta. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Vamos a colgar para que pueda responderte. ¿Te parece muy bien? Gracias, muy amable. Un abrazo. Mira, son varias preguntas en esta llamada y me gustaría pues ir paso por paso contestando. Primeramente, ¿ante qué autoridad? Bueno, si eres servidor público es en la Junta de Escalafón y Arbitraje. No dijo la señora exactamente en qué empresa, pero si es una empresa, bueno, estableció que la competencia es federal, pero es de la Junta de Conciliación. Sí, es a donde tiene que acudir, es la autoridad. Dice que qué derechos tiene o qué le corresponde. Como yo les comentaba, los derechos, en dado caso que sea un despido injustificado, es la indemnización o la reinstalación del trabajo. Cuando tú demandas, el objetivo de la demanda son 2 cosas. Uno, solicitar la reinstalación del trabajador dentro de la empresa o solicitar que se paga una indemnización, que se le pague al trabajador por el tiempo que estuvo laborando y son esos 3 meses que de acuerdo a la Constitución se marca claramente. En el caso de que quiera una indemnización, los derechos que ya tiene es el pago de los 3 meses más el pago de las prestaciones que ya hemos mencionado que la ley señala. Más como tiene 17 años, entonces. Sí, claro, más su prima de antigüedad, etcétera, ¿verdad? Estos son
son a lo que ella tiene derecho. La señora pregunta cuánto le cobraría un abogado. Mira, normalmente un abogado en asuntos de el tipo laboral no te cobra una cantidad, te cobra un porcentaje. Los porcentajes que se manejan por el tipo de asuntos laborales es del 20 al 30% comúnmente. ¿De lo que van a recibir? Sí, de lo que van a recibir. Es muy común que los asuntos laborales se paguen al final, porque se entiende que el trabajador no tiene para invertir, o si está ante un despido y no tiene dinero, ¿cómo te va a pagar? Entonces, hasta que un trabajador recibe ya su compensación, es lo que comúnmente en la práctica o la generalidad se hace. Te pagan al final y se paga un porcentaje, del 20 al 30%. Con esto no te estoy diciendo que no vas a encontrar un abogado que te cobre el 15% o el 40%, ¿verdad? De todo tipo de abogados hay. Si tú estás en el supuesto de que no tienes para pagar un abogado, bueno, puedes acudir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, creo que está ahí por el Agua Azul. Sí, a un costado, no recuerdo el nombre de la calle, y ellos te pueden orientar, te pueden ayudar, te dan la asesoría jurídica, es gratuito. Es la Procuraduría Social del Trabajo. Ahí la puedes buscar. Sí, ahí la pueden buscar en internet, está por el Agua Azul, acudes ahí y ellos te pueden dar asesoría gratuita. Incluso hacen reuniones conciliatorias entre el trabajador y el patrón para ver si pueden llegar a algún tipo de arreglo económico sin que se llegue a la instancia de la demanda. Si tú decides demandar, ellos también te proveen de un defensor público que te puede llevar tu asunto. Bien, pues muchas gracias por responder a esta señora que nos acaba de llamar. Y seguimos con el tema de los puntos importantes a tomar en cuenta. Me comentabas, bueno, la parte de que estás demandando. Cuando tú estás demandando, Itzia, ¿puedes tener otro trabajo? Sí, claro que sí. Si tú estás demandando a otra empresa, no por el hecho de que te encuentres en un proceso litigioso, vas a dejar de trabajar. Independientemente de esto, las obligaciones de mantenerte, de subsistir, van a continuar. Porque es un mito, ¿no? Yo he escuchado a gente que está haciendo alguna demanda y... Hay gente que está en una demanda y piensan que por esta razón no pueden ser contratados en otra empresa o no pueden trabajar. La única situación aquí cuando estás en un proceso de litigio laboral es que te van a citar audiencias. Entonces tienes que comparecer a las audiencias y probablemente tengas que pedir algunas horas en tu trabajo para poder asistir en una o dos ocasiones. Tampoco vas a ir cada mes o cada semana a comparecer en los juzgados o en la Junta de Conciliación, sino es previa citación por parte del juzgado, se te van a solicitar que te presentes y en dado caso pues el trabajador tendría que ir. Oye, Itzia, ¿y qué pasa cuando tú estás haciendo una demanda? ¿Hay forma de que cuando tú estás pidiendo trabajo se enteren? O sea, ¿te boletinan o...? Fíjate que esa es una pregunta que la gente me hace mucho cuando me piden asesoría jurídica o cuando quieren demandar a la empresa. Y es incluso uno de los puntos por los cuales no la hacen, por el temor fundado que tienen a que te boletinen y otra empresa no te contraten. Déjame decirte que eso es totalmente un mito, es falso, no existe un boletín donde las empresas escriban tu nombre y digan que no te contraten porque demandaste. Ahora, imaginémonos si eso existiera, si tú vas a la Junta de Conciliación puedes ver la cantidad de gente que hay, es muy numerosa, realmente hay demasiados asuntos en la Junta de Conciliación como para que todavía después del laudo se pongan a boletinar a las personas o exista un boletín donde los abogados estén o las mismas empresas estén anotando los nombres de las personas que demandaron. Eso no existe, la gente no debería de tener miedo y debería de demandar cuando se le violan sus derechos o son despedidos injustificadamente. Bien, pues ya saben, no hay un boletín oficial de demandas que las empresas puedan informarse. Ya casi vamos a corte y antes de ir quiero hacer un servicio social. Se solicita sangre tipo O negativo para el señor Rodolfo Valero, que se encuentra internado en el Hospital Ángeles del Carmen, ubicado en Tarascos número 3435. El señor se encuentra en la cama 309, lo van a operar del corazón. También se solicita 40 donadores de sangre de cualquier tipo para el señor Rubén Ulloa, Clínica 46, cama 4 de terapia intensiva. La familia nos dice que agradece nuestra colaboración y Dios nos bendiga a todos. Regresamos en un momento.
estamos de regreso en este martes de Derecho Familiar y antes de continuar con el tema, quiero recordarte del evento del 25 de abril, nuestro segundo evento de este año, El hábito del buen vivir. Un evento que te va a ayudar a conocer la sana alimentación, cómo liberarte del estrés, sanar emociones, adoptar hábitos saludables. Tenemos grandes conferencistas, unos de los cuales tú ya conoces. ¿Por qué estoy gorda? Con Luisa Ortega, nutrióloga clínica y conductora de Nutrición y Vida. La diabetes y el mexicano, ¿dónde está el riesgo? Con el doctor Eduardo Márquez, endocrinólogo, director del Instituto Jalisciense del Metabolismo. También las clases deliciosas y saludables ensaladas, combinando hojas verdes, fruta, verdura y semilla. Con nuestra chef de Radio Mujer, Leti de Huerta, conductora del programa De la Canasta a la Mesa. Y Alex Sánchez nos va a deleitar con el tema de yoga, un método científico para restablecer la salud y liberar el estrés. También Blanca Mercado, terapeuta y conductora del Diván, nos va a hablar de escucha a tu cuerpo y baja de peso. No te lo puedes perder, esto es para ti, es gratuito, entrada libre, el 25 de abril, 9 de la mañana, en el Salón de Eventos Expo Guadalajara. Te esperamos. Y continuamos con el tema de qué hacer ante un despido injustificado. Itza, tenemos otra pregunta del señor Pedro Jesús, Colonia de la Calma, de 63 años. Dice, renuncié por motivos de salud para que me dieran la atención del Seguro Social. Yo firmé, pero nunca me dieron copia de lo que firmé. El procedimiento fue el correcto, duré 7 años. ¿Qué le decimos a Pedro Jesús? Mira, ahí es un poco extenso lo que se le podría decir, ya que no especifica hace cuánto tiempo renunció. En el caso, por ejemplo, de que él haya renunciado y ya pasaron 60 días, a partir de que renunció ya no hay nada que pueda hacer. ¿Por qué? Porque de hecho la Ley Federal del Trabajo establece que el tiempo que tienes para poder interponer una demanda son 60 días. 2 meses. Sí, 2 meses. 60 días naturales contados a partir del día que tienes el despido, o sea, al día siguiente comienzan a contar los 60 días naturales. Me están comentando que tiene 3 años que renunció, más o menos. Entonces, 3 años. Sí, en este caso, si él quisiera demandar, pues ya no podría hacer nada ya que se pasó el tiempo. Él pregunta si fue correcto o no lo que hizo. De firmar. Sí, de firmar la renuncia. Aquí lo que yo puedo comentarles que pues bueno, si él renunció por motivos personales y ya se le pasó el tiempo, no hay nada más que pueda él realizar. Sus motivos personales por los que renunció, pues bueno, quedan englobados ahí. Pero bueno, en el caso de que se une con la otra pregunta que nos habían hecho, en el caso de que es alguna incapacidad que surgió por el labor que está haciendo, su trabajo día a día de la empresa, es como te habías comentado, o sea, tiene que ir al Seguro Social, que se le dé la incapacidad, buscar a alguien de... Sí, hay que seguir todo un proceso. Bien, seguimos con el tema. También Edith nos hizo una pregunta que creo que ya quedó contestada por medio del chat. Nos hablaba de este gran mito, de dónde se boletina los despidos, las demandas, más bien las demandas. Y ya nos las respondiste que es un mito, que no hay boletines. Así es un mito. Fíjate que mucha gente me pregunta si está bien o no está bien firmar una renuncia. ¿Qué puedo decirles respecto a eso? Yo recomiendo que bajo ninguna circunstancia firmen un papel antes de cuando comienzan a trabajar te entregan la renuncia para que la firmes. Yo no recomiendo que la firmen. ¿Por qué? Porque está en contra del derecho y porque no tienes que firmar un documento y mucho menos si la renuncia o la hoja está en blanco. Como comentamos al principio del programa, estás renunciando a tus derechos y además te expones ante una situación en la que puedes salir perjudicado. Si en caso, por ejemplo, de que tú hayas firmado una renuncia antes o que la hoja esté en blanco y tu firma haya sido estampada antes de tiempo, pues bueno, ya en la etapa de pruebas podrás tú exhibir alguna prueba pericial donde se establezca o se haga un cotejo de la firma referente con la tinta de la hoja y un perito en la materia puede establecer que primero se hizo la firma antes del escrito de puño y letra o de tinta. Bien, en este martes de Derecho hemos hablado hasta este momento de los despidos injustificados, de los derechos de los trabajadores y también un poco de los derechos de los patrones, de que tienen que escribir, o sea, bueno, que sea documentada
el despido, que sea bajo la ley. Y algo muy importante de las renuncias, para que, bueno, que los patrones tienen que saber, es que las renuncias se tienen que ratificar. Una renuncia no es solo la renuncia firmada en papel en la empresa. Una renuncia tiene que ser ratificada en la Junta de Conciliación y Arbitraje para que tenga validez. ¿A quién le toca hacer eso? Lo tiene que hacer el patrón o el representante legal de la empresa. O sea, cada vez que te renuncia alguien como patrón, hay que ir a conciliación y Sí, arbitraje. hay que ir a conciliación, o el representante, la persona encargada de recursos humanos, quien esté de encargado, tienen que ir a conciliación, y ahí tiene que ir el trabajador a ratificar la renuncia para que ésta tenga validez oficial. Y eso te evitas de muchos problemas. Sí, claro, también. porque ya ante una autoridad, la autoridad está declarando que efectivamente la renuncia está ratificada y es voluntad de ambas partes terminar con la relación laboral, y sobre todo que se le está pagando las cantidades que la ley especifica que se le tienen que dar. O sea, se está sujetando a la Ley Federal del Trabajo y sus derechos están siendo tutelados mediante el pago. Bien. Y cuando ya hablamos un poquito de la diferencia entre liquidación y renuncia, pero cuando va a haber un recorte de personal y te liquidan, o sea, ahí está siendo liquidado por un recorte personal de la empresa, te tienen que pagar lo mismo. Una liquidación, cuando te van a liquidar, te tienen que pagar indemnización, prima de antigüedad y las prestaciones que yo les había comentado: vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, días trabajados y el reparto de las utilidades. Y en dado caso de que tengas algún tipo de prestación extra, como por ejemplo las comisiones, o pueden ser el fondo de ahorro, muy famoso en las empresas, también se le tiene que pagar al trabajador. Bien, Edith nos comenta, ¿es verdad que no te pueden correr mientras estás embarazada y regresando de la incapacidad te pueden correr? No, no te pueden correr por estar embarazada. De hecho, la ley es muy clara, y el hecho de estar embarazada no es un supuesto para que te corran, no viene en las causas de terminación laboral en la ley federal, y no tienen que hacerlo. Y regresando de la incapacidad tampoco. Y dice, muchas veces he visto que cuando te van a contratar te hacen un contrato de muchísimas hojas y te piden que lo firmes, pero obviamente si son muchas hojas no alcanzas a leerlo al momento. ¿Es correcto tomar el tiempo para leerlo o qué se dice en el momento? Mira, esto que les voy a contestar es un consejo no solo para un contrato laboral, sino un consejo para cualquier cosa que vayan a firmar. Claro que tienen que leerla. ¿Por qué? Porque los contratos tienen cláusulas, y si tú vas a firmar, en el momento en que estampas tu firma, estás acordando o estás accediendo a lo que se está ahí describiendo en el contrato. Sí, es un acuerdo de voluntad entre dos personas, por lo tanto, tú no debes de firmar algo de lo que no estés de acuerdo. Sí, mi total recomendación es que tienen que leer, no solo un contrato de trabajo, cualquier cosa. La última pregunta, porque ya el tiempo se nos está acabando. Sí. El mismo señor que nos llamó, Pedro Jesús, dice, si uno renuncia por motivos de salud, ¿está correcto, sí o no? Sí, bueno, si tú renuncias porque estás enfermo y no puedes continuar con tu desempeño laboral, sí es correcto, porque la empresa se supone que te contratan para que tú puedas desempeñar un trabajo, un oficio, etcétera. Si no puedes cumplirlo a la entera satisfacción de la empresa, pues sí, es mejor que renuncies por motivos de salud. Itza, tus datos y de qué especialidad tienes. Mira, yo me encargo de litigar civil, mercantil, familiar, laboral, también llevamos asuntos penales. Voy a dar mi número al aire para cualquier persona que quiera contactarme por asesoría o para llevar un asunto. Mi teléfono es 33 11 14 93 70. Bien, ¿me puedes volver a repetir? Sí, claro que sí, 33 11 14 93 70. Bien, pues muchísimas gracias, ha sido un placer tenerte aquí, nos has informado. Un placer es mío. Sí, y te recuerdo que este programa lo puedes escuchar a las 11 de la noche también, o por YouTube en nuestro canal Radio Mujer GDL, cuantas veces quieras, el día de mañana va a estar. Y te recuerdo también que mañana es miércoles de Escuela para Padre, voy a estar yo en consulta abierta para resolver tus dudas, para comentar, para que podamos platicar en familia referente a temas de Escuela para Padres. Quédate con nosotros
en Tu Vida en Balance con Alex Sánchez. Un beso y un abrazo para todos.